Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos volvemos a encontrar. Qué bendición es abrir las puertas de nuestro hogar para permitir que la presencia del Señor Dios Santo y Poderoso entre a nuestra casa para que su gloria y su majestad nos cubra, su poder sea llenándonos y su Santo Espíritu sea dirigiendo nuestras vidas en todo momento. Le damos la gloria al Señor, a ese Dios de milagros, a ese Dios de amor, a ese Dios que todavía nosotros creemos que Él puede hacer todas las cosas, las puede hacer posibles. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo, glorificando el nombre del Señor, alabando su nombre, disponga su corazón para que Dios hable a su vida, para que el Señor llene su corazón y para que la presencia del Dios poderoso sea glorificándose en este momento en bendición sobre cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias, Dios de amor. Bendecimos y glorificamos tu santo, poderoso y bendito nombre, Señor, porque tú eres un Dios de milagros, un Dios que se glorifica con poder sobre nuestras vidas, ese Dios que nos llena de bendición, el Dios que obra en poder y en misericordia sobre todo aquel que cree y que coloca su vida en tus manos. Bendigo, Señor, este momento, coloco en tus manos de amor y de misericordia nuestra vida, cada hogar, Señor, ruego para que tu presencia se magnifique en poder, Señor, sobre cada uno de tus hijos y tú seas guardándolos en tu gracia, en tu poder, para que ese milagro tuyo, Señor, se derrame sobre la vida de tus hijos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invito para que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos 32 al 39. Vamos a leer este pasaje, dándole toda la gloria y la alabanza al Señor, glorificando su nombre, porque Él es bueno, Él es grande y poderoso. Gloria al Señor. Mientras usted está buscando el pasaje, miramos cómo el Señor se glorifica en nosotros de una manera especial. Cuentan la historia que un 30 de junio del año 1859, en Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja a una altura de 50 metros sobre el agua. Ese trayecto que él cruzó tenía 335 metros de largo y una multitud se reunió para ovacionarlo y mientras regresaba con éxito al lugar de partida. Y estaban allí muy contentos. Cuando él llegó, dice que él preguntó, ¿quién cree que yo puedo cruzar de nuevo las cataratas del Niágara, pero esta vez empujando una carretilla? La multitud toda comenzó a gritar, creemos, creemos, creemos. Y Blondin nuevamente dirigió su carretilla con éxito a través de las cataratas de regreso y muchos espectadores lo aplaudían. Volvió y preguntó, ¿quién cree que puedo cruzar las cataratas de Niágara por tercera vez? Pero esta vez con una persona en la carretilla. Y la multitud, que apenas podía controlar su entusiasmo, empezó, creemos, 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 a gritar. Y entonces el señor Blondin preguntó, ¿quién quiere ser el voluntario para que se suba a la carretilla y yo pueda pasar las cataratas con esa persona sentada en la carretilla? En ese momento hubo un gran silencio y ninguna persona tuvo esa misma fe que tuvieron las otras veces que él preguntó. Y después de todo lo que habían visto, la gente era probable
que tuvieran una fe genuina de que Blondie podía caminar de nuevo sobre la cuerda floja, pero esa vez con una carretilla y una persona dentro de él. Sin embargo, no hubo quien creyera lo suficiente para estar dispuesto a tomar el riesgo y entrar en la carretilla. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos dice en ellas que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Por esa razón es que nosotros debemos de estar convencidos de que la época, el tiempo de los milagros no ha terminado, sino que el tiempo de los milagros sigue vigente de parte de Dios. Muchos de nosotros solamente vemos cómo Dios le provee a otros y hace milagros en otros, pero no creemos que lo pueda hacer con nosotros. Nos emocionan las historias de la Biblia y es más, las creemos, pero no creemos lo suficiente como para arriesgarnos y ver milagros acontecer en nuestras propias vidas. Hay una diferencia entre creer lo que Dios puede hacer en otras personas y creer lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y hoy queremos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, toque nuestro corazón, aumente nuestra fe y que nosotros podamos decirle a todos, a los que están a nuestro lado, a los que están aquí con nosotros en este momento, súbete a la carretilla que vamos a pasar la cuerda. Y un milagro hay para este tiempo, hay un milagro para este tiempo. Y si nos asiste este convencimiento, es apenas tener la certeza, y natural tener la certeza, de que nuestro amado Dios va a responder a nuestro clamor en procura de la provisión divina. Aquí nosotros tenemos un pasaje que leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos 32 a 39, que nos está arrojando importantes enseñanzas para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, en este tiempo, porque si usted cree que Dios todavía obra milagros en este tiempo, usted y yo podemos poner en práctica y mirar lo que el Señor hizo allí en ese momento. Y a partir de este texto vamos a aprender algunos principios que son supremamente importantes para nuestra vida, para nuestro tiempo, en ese momento de nuestra historia. Son supremamente importantes que nosotros las tengamos bien, pero bien claras y podamos nosotros glorificar al Señor a través de él. Entonces, vamos a ir leyendo este pasaje, vamos a ir leyendo de versículo en versículo y vamos a explicar. En primer lugar, leemos el versículo 32, en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero que sea que desmayen en el camino. Amén. Aquí lo primero que nosotros vemos es que el Señor se preocupa por las necesidades de su pueblo. Oiga bien, el Señor se preocupa por las necesidades de su pueblo. Y es interesante notar cómo después de largas jornadas escuchando las enseñanzas del Maestro, Él estaba preocupado por el bienestar de la multitud de sus seguidores. Él se preocupó, él no dijo en ningún momento, pues es culpa de ellos si se vinieron y no hicieron provisión, no empacaron su fiambre, no empacaron su comida para devolverse, eso es culpa de ellos. No, él no dijo eso, él se preocupó por la situación del pueblo. Y esto les está reflejando una vez más la compasión de Jesús hacia las personas necesitadas.
una compasión que no es indiscriminada, que no tiene en cuenta la dignidad o carencia de la misma de aquel que está en necesidad. Nosotros podemos observar en este capítulo 15 cómo se ven muchas cosas que nos enseñan el por qué llega a este momento y a esta conclusión. A los ojos de un judío ortodoxo, y lo vemos por el pasaje de la mujer cananea que está anteriormente, que pedía la sanidad de su hija, un gentil tenía el mismo valor que, digámoslo así como dice la escritura, que un perro, y había que evitar todo trato con él. Para un judío ortodoxo, el mandato de amar al prójimo se limitaba a amar a aquellos que pertenecían al pueblo escogido, pues solamente a estos alcanzaba la condición de prójimo. Y con este pasaje, Jesús nos demuestra un desafiante camino a seguir. Y es que nosotros también debemos sentir compasión por todo ser humano y por sus necesidades, y abrazarlo en la medida de nuestras posibilidades. Observe que aquí tenían solamente 7 panes y unos pocos peces, y como si fueran propias, y tenerlas allí en ese momento era difícil, pero el Señor las tomó y Él las ministraría. Y aquí vemos un profundo contenido en estas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las mismas palabras que salen de un padre amoroso, de un padre que está preocupado por sus hijos. El Señor está mirando cuál es nuestra necesidad. Él está también en ese momento diciendo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 5 meses que están pasando por esta situación. Hace 5 meses que están conmigo. Hace 6 meses que están conmigo y tengo compasión de ellos. El Señor tiene compasión. Él es un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y Él cuida de los más mínimos detalles. Conoce, oiga bien, conoce la situación difícil que enfrentamos. Pero lo más importante no es solamente que conozca, porque ¿qué me gano yo simplemente con conocer? El Señor también quiere intervenir. Quiere intervenir. Cuando el Señor escuchó la aflicción de los hijos de Israel cuando estaban en esclavitud, en una dura esclavitud en Egipto, Él los escuchó y proveyó todos los medios para que ellos salieran de esa situación. Y aquí lo vemos también al Señor haciendo lo mismo. Pero aquí nosotros debemos de entender que es necesario que nosotros clamemos a Él y procuremos la ayuda del Señor. Palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en primer lugar, el Señor se preocupa por las necesidades de su pueblo. Segundo lugar, lo vemos en el versículo 33. Vamos a leer el versículo 33. Dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Aquí vemos el problema que hay en el hombre. Y es que la razón humana siempre está mirando las limitaciones. Oiga bien, la razón humana siempre está mirando las limitaciones. Y aquí, en este milagro, también nos muestra cuán lentamente aprendemos y cuán lentamente aprendían los discípulos. Ellos ya habían presenciado la alimentación de los 5,000 que había tenido lugar pocos días antes y sin embargo plantearon las mismas viejas objeciones en cuanto a su incredulidad. Ellos volvieron nuevamente a decirle, ¿dónde conseguiremos nosotros
aquí en este desierto, ¿dónde vamos a conseguir tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Cuando a todo lo que ocurre alrededor, y en particular en cuanto a los problemas, le aplicamos la lógica humana, ¿sabe qué va a ocurrir? Va a asaltarnos el desánimo. Va a venir a nuestros labios la palabra imposible. Y eso va a venir a nosotros una y otra vez. Podemos y decimos, como decía la gente allí, cuando estaba este malabarista, este equilibrista hablando, tú puedes, pero ninguno se atrevió a ir a eso. Nosotros podemos llegar si el Señor puede, pero no nos atrevemos. Y esa fue la circunstancia que se produjo entre los discípulos del Señor, cuando oyeron que la misión inmediata en la alimentación de decenas de personas estaba allí. Pero mire, hay algo que es muy importante. Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Hizo el milagro creativo. Pero dejó a sus discípulos lo que ellos podían hacer. ¿Qué? Buscar el alimento. Dios hace el milagro y multiplica lo que hay en nuestras manos. Y lo que nosotros le presentamos al Señor. Si usted lo puede creer, diga allí amén. Y glorifique al Señor, porque el Señor puede hacer ese milagro con lo que hay en sus manos. Dios puede hacer mucho con lo poco. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos depositar nuestra confianza en Él. Necesitamos tener la certidumbre de que Él todo lo puede y que Él todo lo va a hacer. Hoy estamos experimentando una situación compleja y lo podemos ver. Para todos nosotros, ninguno de nosotros puede decir que no ha pasado y que no ha vivido y que no ha sentido esta situación de una o de otra manera. Se ha venido dando esa situación difícil sobre nuestras vidas. Pero debemos de tener el convencimiento de que no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Declárelo allí en este momento en que usted está necesitando ese milagro, cierre sus ojos y dígalo allí en el nombre de Jesús. Dios lo puede hacer, el Señor lo va a hacer, el Señor se va a glorificar. Declárelo en este momento en el nombre de Jesús. ¿Qué se necesita? Se necesita, en tercer lugar, confiar de que Dios va a obrar el milagro. Versículos 34 al 36. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Amén. Qué bendición. En criterio de cualquier ser humano, unos pocos panes y peces no servían absolutamente para nada, para satisfacer el hambre de esta cantidad de personas, hombres, mujeres y niños. Pero aquí hay algo muy importante, y es que cuando nosotros sometemos al Señor esas situaciones que nos inquietan, pues todo va a cambiar. ¿Qué es lo que le está inquietando hoy a usted? Sométalo al Señor y va a ver cómo todo va a cambiar. La provisión de los discípulos son 7 panes y algunos pececillos. ¿Qué son en las manos de los discípulos para alimentar a 4,000 hombres, mujeres y niños? ¿Qué son nuestros recursos personales a veces para satisfacer el hambre o la necesidad que hay?
O de pronto para satisfacer la necesidad de las personas, de afecto de las personas humanas. En nuestras manos es muy poco, pero en las manos de Dios es más que suficiente. Mire cómo lo hace Jesús, utiliza nuestros propios recursos. Lo hizo así con los panes, con los peces, que están sirviendo para satisfacer a 4,000, sin contar mujeres y niños, con los que fueron bendición. Por escasos que sean nuestros recursos, Dios los multiplica. Pero debemos de estar dispuestos a poner en las manos del Señor esos panes y esos peces. Debemos de estar dispuestos, oiga bien, debemos de estar dispuestos. Para que Dios lo convierta en mucho, debemos de disponernos para entregárselos al Señor y decirle: Señor, aquí está lo que tengo. Ahora, Señor, haz tú la obra. Entregue al Señor su vida, entregue al Señor su necesidad. Entregue al Señor lo que usted puede entregar. Y dígale al Señor: Señor, aquí está para que tú multipliques. Puede tener usted un poco de esperanza, mi hermano. Entréguele al Señor, que el Señor va a multiplicar. El Señor puede saciar. El Señor puede levantar. No olvidemos que Jesús utilizó lo poco para bendición de muchos. Debemos de tener en cuenta esto. Aleluya. Por eso no debemos de dejar de clamarle al Señor. El Señor hace la obra en cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, tenemos que mirar, mi hermano, que si nosotros esperamos en Dios, Él va a responder. Versículo 37 al 39. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Mire, todo lo que necesita nuestro amado Padre es que le permitamos tomar el control de los problemas y las necesidades que enfrentamos. Cuando lo hacemos, oiga bien, cuando nosotros lo hacemos y dejamos al lado toda sombra de duda o de autosuficiencia, Él va a responder. Y aquí queda el testimonio, mire, aquí queda el testimonio. Dios va a responder. Dios va a glorificarse. Este testimonio quedó grabado aquí en la Biblia por mucho tiempo, quedó grabado para la eternidad. El mover maravilloso de Dios en aquella multitud. El Señor alimentó a una multitud de 4,000 hombres, mujeres y niños, calculando un hombre y un niño por cada hombre, podríamos llegar a un total de 12,000 personas. Y aquí vemos un milagro que fue parte del ministerio del Señor en Galilea. Este capítulo, todo, y este pasaje, nos muestra que los discípulos del Señor estaban rezagados en su crecimiento espiritual. Eran lentos para creer, para entender, y estaban realmente siendo un obstáculo para el Señor Jesús en su ministerio. Pero es en aquel momento, ellos podían entender, oiga bien, podían entender que Dios quería, Jesús quería que ellos confiaran plenamente en Él como el que sustenta en todas las necesidades y provee para todas las necesidades de su pueblo. El Señor tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos siempre avanzar, llegar a un nivel de fe, a un nivel de crecimiento, en donde podemos decir verdaderamente: Señor, yo creo
que tú puedes hacer la obra en mi vida. Si puedes creer, todo es posible. Nosotros hemos venido experimentando una crisis económica, social, incluso psicológica, hasta ahora. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer: someter estas situaciones a las manos del Señor. Creer que hay un milagro para este tiempo, que Dios puede obrar en milagros sobre nuestra vida, que Dios puede hacerlo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, confiar, creer, esperar y decirle: Señor, yo soy capaz de subirme a la carreta y pasar contigo por esa cuerda, porque tú tienes todo el poder para hacerlo. Yo creo que tú tienes ese milagro para mi vida. Gloria al Señor. Ore en este momento. Ore al Señor. Lleve delante de la presencia del Señor todo lo que hay en su vida. Lleve delante de la presencia del Señor toda ansiedad, toda angustia, toda perplejidad. Lleve delante del Señor incluso aquello que usted coloca en el futuro, toda inseguridad. Tal vez podemos estar en este momento pensando y diciendo: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué será mañana? ¿Cómo voy a poder salir de esta crisis? ¿Cómo voy a poder sobrellevar esta situación tan difícil? Tal vez usted está diciendo en este momento: ¿cómo voy a poder sobrevivir? ¿Cómo voy a poder pasar? Pero el Señor aquí te está diciendo, el Señor en este momento te está diciendo: cree. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Llévelo allí, lleve esos pocos panes y esos pececillos, llévelo a la presencia del Señor. Que Él puede hacer mucho y Él se va a glorificar. Él se va a glorificar y va a bendecir su vida y va a llenarle con su misericordia y su amor. Él va a bendecirle, mi hermano. Yo lo creo. Yo lo creo. Si usted lo cree también, puede levantar esa oración, puede levantar ese clamor, puede levantar en este momento su vida al Señor y adorarle con todo el corazón. Padre, muchas gracias, Dios de los cielos, porque tú eres grande y poderoso. Y tu palabra nos ilustra, tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña. Tu palabra es bendición para nuestra vida. Nos invita a creer. Nos invita, Señor, a esperar. Nos invita, Señor, a buscar. Nos invita, Señor, a traer delante de tu presencia todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros pedimos, Señor, en tus manos está. Padre, yo te entrego la palabra que hemos recibido en este momento para que cada uno de nosotros creamos. Para que cada uno de nosotros creamos. Creamos que tú puedes hacer la obra, que tú puedes glorificarse, aún en lo poco, Señor. Tú harás cosas grandes, que tú estás haciendo cosas maravillosas. Cosas maravillosas estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Tú estás haciendo cosas, Señor, aún por encima de nuestro entendimiento. Tú estás obrando, Señor, en bendición para cada uno. Señor, en tus manos coloco a tu iglesia. En ti esperamos. Danos sabiduría, entendimiento para poder conocer tus tiempos. Para poder conocer el tiempo propicio
para todo lo que tú tienes para nosotros, para poder entender ese tiempo propicio para nuestras vidas. Señor, bendice cada vida, cada hogar. Bendice, Señor, a tus hijos, guárdalos. Que tu presencia no se aparte de estos hogares, Señor. Y que tu santa y bendita presencia, Señor, llene cada rincón. Que tú seas reprendiendo por nosotros al devorador. Que tu gracia y tu poder se derramen en bendición sobre tus hijos. Que tu gloria, Señor, sea llenando en todo momento la vida de tu pueblo. Señor, oro por las necesidades, oro, Señor, por las peticiones, oro, Señor, por los que están enfermos, oro, Señor, para que tú seas glorificando. Te oramos, Señor, también por nuestro departamento, por la economía, por la salud, Señor, para que haya sabiduría en estos momentos, Padre bueno, en las personas. Podamos entender la necesidad de seguirnos cuidando, de seguir buscándote a ti, pero también de seguir cuidándonos en todo momento. Gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Todo honor, toda gloria y toda alabanza es para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, les amamos en el Señor. Estamos confiando que el Señor nos dará el momento para poder empezar a reunirnos en la iglesia, que el Señor va a proveer ese momento, ese tiempo, pero en ese momento que sea de seguridad y de bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, se cuidan mucho, mis amados hermanos. Dios les guarde y que el poder y la misericordia de Dios descienda sobre su vida. Dios les bendiga.